¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de noticias para MGG. Técnicamente hablaremos de noticias que han surgido en MGG el día de hoy. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y espero les esté pasando genial el día de hoy, chicos. Porque miren, como les he dicho, el día de hoy hablaremos de los próximos cambios de balance que se acercan al juego. Hablaremos de la gran noticia y gran actualización que nos ha hecho saber el juego el día de ayer, chicos. El día de ayer hicieron un comunicado mediante sus páginas de Facebook oficial, el cual analizaremos el día de hoy, donde les diremos pues técnicamente todo en lo que se basará este cambio de balances. Y ojo, estén muy atentos porque hay muchas cosas por explicar, porque técnicamente desde el día de ayer pues la comunidad ha explotado, tanto los jugadores que piensan que es bueno, otros que les puede caer fatal, otros que les disgustan los cambios, otros que les encantan los cambios, y bueno, también obviamente los comentarios sin sentido, porque como típico de todo videojuego, pues la comunidad nunca estará a la par, a pesar de que solamente se ha dado un plan y no las estadísticas en concreto. Y eso lo aclararé el día de hoy, chicos. Primero hablaremos del enfoque de ese cambio de balances mediante la publicación del juego, y de allí obviamente analizaremos y les diré concretamente qué es lo que va a hacer el juego. Así que empecemos desde ya porque es mucho que hay que abarcar. Así que yo les estaré mostrando la serie de capturas de imagen de esa publicación, obviamente en segmentos para no enfocar todo, o sea, para no saturar todo. Entonces, primero vamos con el post principal, digamos como que el inicio. Dice: un avance de la próxima actualización de balance, ya que esto será una actualización pues bastante grande. Dice así el juego Mutant Genetic Gladiators en Facebook oficial. Dice: hemos estado escuchando sus comentarios para el próximo reequilibrio y Helicore. Bueno, no sé qué significará Helicore, pero ahí le vamos. Nuestro diseñador de juegos está compartiendo con ustedes nuestros planes para la próxima actualización. 2 puntos. Y aparte, como de costumbre, este pase de equilibrio se basa en varios temas claves para mejorar tanto el PvP como el PvE, el jugador versus entorno, el jugador contra jugador, además de responder a tus comentarios sobre el equilibrio de mutantes, porque ya saben que el juego hace un par de meses realizó una publicación pidiendo nuestra opinión sobre lo que se debería de hacer, por lo cual me alegro mucho la participación de todos para que el juego pues sea más equilibrado y sus opiniones, lo cual tuvieron en cuenta. Así que vamos a tomar el primer punto importante, chicos. Enfoque necrótico. Esto significa el enfoque hacia los mutantes necro. Ya saben que el juego pues tenía... Bueno, primero leamos, después les digo. Ok, dice: empecemos con los mutantes necro. De hecho, son el tema más citado en nuestra encuesta. El problema actual con el gen necro es la falta de impacto de su habilidad al comienzo de una pelea, ya que el drenaje de vida cura, no les permite superar sus máximos puntos de golpe. Ojo, ¿qué quiere decir? Que hay mutantes que tienen una absorción de vida increíble, se curan, pero pues ¿a dónde va el resto de la curación aparte de que se curaron completo? Ellos resaltan que eso puede llegar a ser un rework en la habilidad, así que ojo, dice: por lo tanto deben ser capaces de responder a un doble problema: no atacar temprano y no sufrir demasiado daño o morir sin poder desencadenar su absorción de vida, pero ellos lo establecen como fuga de vida el problema, pero se refieren obviamente a la absorción de vida. Entonces nos quieren dar a entender que va a ser varias cosas, pero directamente en su mismo comentario, en su mismo párrafo aparte, comentan cuál sería la solución. De hecho dice solución, dice: todos los mutantes necro con vida, con absorción de vida, tendrán su estado de vida, su vida base, y su valor de absorción de vida aumentarán. Algunos de los mutantes rápidos necro con vida, con absorción de vida, también se ralentizarán y otras estadísticas se elevarán en consecuencia para hacer más efectiva su capacidad de recibir daños y sanar cuando atacan. Ok, se los explicaré en un modo más sencillo. ¿Cuál es la solución que tiene el juego planteado? Pues tomar los mutantes que tengan absorción de vida, aumentarle su vida base y aumentarle su absorción
de vida, pero a la vez le van a decidir bajar la velocidad. Así que ojo, técnicamente es un reward completo. Aquí no se menciona lo que van a hacer con la habilidad de absorción de vida, pero se mencionó desde antes que puede que obtenga un reward la absorción de vida. ¿Qué me refiero yo con reward? Que es un cambio no en aumento ni un cambio en bajada, sino un aumento de cambio de mecánicas o aumentos y nerfeos a la vez. Por eso es reward, chicos. Le van a aumentar la absorción, le van a aumentar la vida, pero les van a nerfear pues la velocidad al parecer a estos mutantes necros que aún no puedo mencionar. Pero como les digo, dicen que no tienen descartada la idea de posiblemente pensar si el reward de la absorción de vida supere lo de su capacidad de absorción. ¿Qué me refiero yo? Supongamos, para ver un mutante que yo tengo con absorción. Bueno, como ustedes ven en mi terraza no tengo mutante negro. Pero vamos a ver, ejemplo, Mixologo. Mixologo se cura 43.000. Supongamos que le falta 20.000 de vida para llegar a su máximo de vida. Pum, se cura 40.000, pero obviamente nada más se curará 20.000 porque supera su vida. Bueno, un reward a futuro, no sé si lo incorporarán, dependen de cómo va cómo iría en los próximos meses el rebalance. Es que ellos aumenten su vida con lo que les sobra de absorción de vida. Obviamente es algo bastante potente, así que es algo que obviamente un reward que no se tocaría muy fácil. Pero obviamente ya saben que el gen necro es lo principal en lo que se van a enfocar. Mayormente el cambio de balance a los necros será a los de absorción de vida. Les aumentarán la vida, le aumentarán la habilidad, pero cuidado con la reducción de habilidad. Hay que tener mucho cuidadito con eso. Chicos, les recuerdo, al final del video daré mi opinión y les explicaré a base cómo serán todos estos cambios. Pero primero, analicemos las publicaciones. Ok, ahora vamos con el segundo punto que ellos tocan. Y el segundo punto se llama maldiciones dominadas. Esto hace referencia a que es el gen mítico que domina. Maldiciones dominadas significa el gen mítico que domina. Leamos, dice, un segundo problema que desprende del hechizo genético es la popularidad de los genes místicos debido a sus poderosas habilidades naturales, se refiere a sus estadísticas, y aún más al impacto hacia los necros. Obviamente los míticos son el counter directo, pero el punto de decir counter superó es increíble superar la palabra counter y el gen lo hace, lo supera. Y dice, el hecho de que las maldiciones sean más poderosas contra necros debido a su debilidad impacta fuertemente su capacidad de absorción de vida. Es un punto bastante a tomar en cuenta, ya que el valor del efecto de la maldición, que también se refieren al debilitamiento, dice, está directamente relacionado con el daño hecho. Ok, ¿qué quieren dar a entender con esto? Qué casualidad. El gen mítico, aparte de hacerle counter ya de por sí genéticamente al necro, tiene una habilidad muy conveniente que le termina de counterear. Obviamente, los mutantes de absorción de vida, los necros, se basan en el daño. Si tú le debilitas el daño, pues la absorción de vida se ve debilitada. Obviamente el debilitamiento afecta a todas las habilidades, pero el punto a entender es que casualidad al gen que le hace counter, pues como les digo, le supera el ámbito increíblemente. Aunque ya te digo yo que actualmente pues hay mutantes que tienen diferentes habilidades en el juego y bueno, etcétera, etcétera, chicos. Pero es un punto que lo tienen en cuenta. Solución, como dice la publicación. Debilitaremos a algunos mutantes con debilitamiento. Valga la redundancia, pero ellos lo hacen ver como maldición. Debilitaremos a algunos mutantes con maldición, que son demasiados poderosos. El aumento de los valores del drenaje, de la absorción de vida de los necros, también compensará ese efecto. Y seguiremos monitoreando las interacciones entre maldición y drenaje de vida, debilitamiento y absorción de vida, para que este último no sea víctima del poder de esta habilidad. Así que chicos, sí, se nerfearán algunos mutantes con debilitamiento. Actualmente mutantes con debilitamiento en realidad no es que se vean tantos en el meta, pero ya hay que si un par. Solamente te digo que actualmente solamente hay un par que se toma en cuenta que tienen el debilitamiento. Ya se los aclararé. Obviamente saben que los mutantes que resaltan con el debilitamiento actualmente, pues el mayor de todos es el Gloober, el Borrasca, aunque el Borrasca obviamente, y bueno, ciertos mutantes. Pero obviamente un mutante que actualmente tiene debilitamiento y está supremamente fuerte, pues ya saben que es el Aratomis. Que de eso hablaremos después y veremos
ahorita en mi recalcación del video, chicos. Luego dice, vamos a la tercera publicación, dice Maestros de Asalto. Bueno, tercer segmento, perdón, no es otra publicación. Es en la misma publicación, pero es el tercer segmento. Habla, dice, inicialmente diseñamos las raids en Mutants para que fueran poderosos. O sea, ya saben que las incursiones, obviamente, es para mutantes exclusivos que sean altamente poderosos. Obviamente, alternando lo equilibrado. Y dicen, muy poderosos. Dice, tal vez incluso un poco demasiado poderoso en el PvP. Lo que lleva a un problema, ahora son omnipresentes en el PvP. Exactamente, chicos, aquí nos dicen que obviamente los mutantes de incursiones son omnipresentes en el juego. Ya saben que obviamente mutante de incursión, al ejemplo heredero, al ejemplo archivista, al ejemplo obviamente Aratomis. Y bueno, hay otros mutantes de incursión al estilo Dama del Crepúsculo y bueno, Vainamoinen y etcétera. Otros tres más que obviamente como el Filias de Rocas que ya mencionaremos después. Ok, solución. Dice, en este cambio de balances reduciremos el poder general de algunos mutantes vinculados a las raids ya completadas, limitando así su ubicación en el PvP, chicos. Así que ya saben, se viene nerfeos a los mutantes de incursión, aunque eso era obvio. Era obvio que este amiguito necesitaba ser nerfeado. Era el mutante más roto del juego, el mosquetero, el archivista eterno. El heredero, digamos que no estaba tan roto, estaba equilibrado, pero alguna estadística mínima habría que reducirle. Bueno, y ya los demás pues digamos que sí están equilibrados. Dama del Crepúsculo pues está muy bien, su lentitud lo compensa. El Filias de Roca su debilidad que no tiene habilidad. En cambio estos mutantes pues tienen estadísticas poderosas en cada una de ellas. Por eso el nerfeo. No todos, pero punto importante que ya estábamos claros. No hay que tener 100 de IQ para saber que había mínimo 3 mutantes de incursión que estaban absurdamente poderosos. Ese es el tercer punto, chicos. Ahora vamos con el cuarto y último punto, que dice mutantes rápidos. Dicen, también hemos recibido muchos comentarios sobre varios mutantes rápidos, para los cuales el poder es un problema. Se refieren al poder del daño. De hecho, algunos tienen una capacidad potencial ofensivo demasiado alto y su habilidad para desencadenar ataques con el tag team rápidamente hace que estos mutantes sean mucho más poderosos. Ya saben, se refieren a los mutantes obviamente de velocidad alta, que tienen una eficiencia muy alta ofensiva tanto en equilibrios como para usar etiqueta. Aunque bueno, no da igual porque bueno, para usar etiqueta solamente nos basamos en la velocidad y no en el daño técnicamente, pero que a la vez te compensaba para hacer dos cosas a la vez. Ese es el punto que quieren recalcar. Su solución, ahí dice la publicación, solución. Algunos de estos mutantes muy rápidos tendrán sus estadísticas ofensivas, ataques y habilidades reducidas. Así que chicos, los mutantes veloces que estaban muy fuertes recibirán un nerfeo en el daño y en la habilidad. Obviamente, ya saben a quiénes nos referimos. Zeus, no sé. A lo mejor el Zeus es el segundo mutante veloz más fuerte, o el tercero, bueno, es el segundo mutante veloz más fuerte. Y ya saben que el primero es el amiguito Spin Fury. El primero es el amigo Spin Fury, que ya saben que tiene un daño muy fuerte, pero el cual varias cosas comentaré. Y bueno, su habilidad técnicamente lo ayuda bastante y lo hace pues muy, pero que muy molesto. Así que lo que es Spin Fury y Zeus está allí. Por lo menos, para los que creen que la pesadilla viviente puede ser nerfeada, obviamente la pesadilla viviente no tiene por qué ser nerfeada. En realidad la pesadilla viviente tiene el daño justo para hacerle el counter directo al Zeus. No tiene debilitamiento nada fuerte, pero bueno, no se espera nada, chicos. Como les recuerdo, no me han confirmado nada sobre la pesadilla viviente, pero es una mutante que cuenta con debilitamiento, pero no exagerado. Pero esos mutantes veloces que están realmente fuertes. A lo mejor no sé si tendrán en cuenta la madre de dragones, lo cual dudo, porque en verdad no es que sea tan veloz para doblegar a los mutantes del meta. Pero ya nos confirmarán varias cosas, chicos. Así que esos son los puntos, chicos. Puntos importantes. Ok, van a intentar revivir el gen necro, que sinceramente era un gen que tú vienes, tomas un repaso de estos últimos 4 años del juego y simplemente puedes mencionar tal vez 3 mutantes que han estado, pero que nunca han dominado.
Y literal, el gen necro lleva 4 años muerto en el juego. Así que obviamente este cambio se necesitaba desde ya. Muchas personas se quejan diciendo, no, estos cambios los pidieron personas que por nostalgia. No tiene nada que ver con la nostalgia, bro. Tiene que ver con activar un poquito la inteligencia, pensar un poco, tener un efecto en cadena y tú pensar que literal un gen en un juego donde hay 6 genes que tú tienes la capacidad de usar en 4 años seguidos, no puedes usar ese gen, ¿me entiendes? En el juego, amigos, hay 4 genes, hay 6 genes. Y que tú no puedas usar uno de ellos durante 4 años, te da a entender que el juego está mal hecho. O bueno, mejor dicho, mal equilibrado. A lo mejor está bien hecho, por así decirlo, pero está mal equilibrado. Y bueno, pasó un año desde el último cambio de balances, por lo cual ya saben que en ese último cambio de balances pues se hicieron fuertes demasiados mutantes. Spin Fury, Como Panda, Anomalie, pues La Cena, Peje Lagarto, muchos mutantes. Ya la Madre de Dragones ya tiene sus 3 años desde ese cambio de balance, así que la Madre de Dragones siempre ha estado fuerte, pero ya saben que en los últimos años pues los mutantes de incursión han resaltado. El Zeus sinceramente ya ha tenido sus pequeños cambios de balance, nerf, luego tuvo bufos, nerf, pero no ha desaparecido nunca del meta desde que el mutante ha estado en el juego. Y otros mutantes, como les digo, mutantes de incursiones nerfeados, obviamente 100% van a ir por el archivista, por el Aratomis y los mutantes veloces, como ya les he mencionado. Y ojo, hay otros mutantes veloces que están un poquito aceptables, pero que no muchos usaban, pero los cuales no creo que toquen. Chicos, pero sinceramente, se anunció este gran cambio de balance. Espero que se va a dividir en 2 partes. Va a haber 2 cambios de balance antes de que termine el año. A lo mejor lo primero que venga sea el buff a los necros o venga el nerf a todos en el juego. Puede que estas 2 cosas van a estar segmentadas, separadas. Una segmentada estará para los necros dedicadamente y el otro a los nerf. Así que vamos a ver cuál llega primero, si los cambios o los nerf. Ojo, muchas personas ya dan por hecho, a pesar que no hay números ni estadísticas, dan por hecho que el juego se irá a la miércoles. ¿Por qué? Porque creen que van a nerf, o sea, literal, ellos creen que el nerf, la palabra significa matar. Ojo, no, nerf es en modo equilibrar y van a bufear a los necros en modo de equilibrar. Por eso va a ser este plan, por eso va a ser, para eso han hecho este plan. Van a bufear a los necros. Bro, miren, les voy a explicar algo. No va a haber cambios grandes estadísticamente. No va a haber un aumento de 2000 de vida, 1000 de ataque. No va a haber nerfeos de 8000, menos de 8000 de vida. No. Para eso está este plan de estadísticas, amigos. Para eso va a estar un plan establecido. Va a haber un plan que te aumente la vida de los necros. Va a haber un plan que te aumente la absorción de los necros, pero les baje la velocidad. Va a haber un plan que baje la habilidad de debilitamiento. Va a haber un plan que nerfee a los mutantes de incursión y que nerfee a los mutantes rápidos. Esto significa que serán cambios pequeños en todo esto, chicos. Obviamente, si va a haber un plan tan grande, es porque las estadísticas van a procurar moverlas lo menos posible respectivamente a la cantidad. Así que va a haber cambios pequeños, pero muchos cambios a la vez para que sea significativo. Así que no esperen que haya necros que obviamente le aumenten 8000 de vida, porque ya de por sí hay mutantes necros como la gelatina purulenta. Te doy un ejemplo que ya tiene 6400 de vida. Pero bueno, la purulenta no la van a tocar, spoilers. Al parecer todavía falta por confirmar, porque este cambio de balance será para este mes. Y aunque no puedo decir más nada. Y bueno, por lo menos el Rey Lulu era un mutante que no tiene vida, pero que tiene daño y tiene absorción de vida. Así que Rey Lulu, obviamente. Y eso, chicos, entonces van a subir sus estadísticas. Por lo menos yo te voy a dar un ejemplo. Rey Lulu le suben 1000 puntos, le suben la absorción de vida 50 puntos, a los míticos pues les van a quitar que si un 5% de debilitamiento. Y ya. O sea, ese es el pequeño rebalance. Le van a subir estadísticas a los necros y van a rebajar un poco a los counters. También olvidé mencionar un cierto punto, porque se habló de otras cosas, chicos, pero ya mencionaré. También se ha hablado de los mutantes de respuesta, pero de eso todavía no se ha especificado nada. Simplemente fue una pequeña mención de los mutantes con respuesta, que supuestamente mutantes con respuestas pueden llegar a ser nerfeados, pero
Probablemente simplemente para que el gen necro sea un poco más aceptable. Como les digo, probablemente porque si estos cambios llegan a ser pequeños, como yo estoy suponiendo, los cambios en los necros van a ser pequeños, los cambios en los míticos van a ser necros, pues en los sables, obviamente para que esos míticos no tengan tanto counter, pues puede haber sables que sean metas con la habilidad de respuesta. Obviamente habilidad que le hace counter a su anti-counter, obviamente, a su contrario, pueden ser probablemente nerfeados. Así que, chicos, se viene algo muy grande. Cambios de balance dividido en dos partes. Disculpen que me haya tomado todo este tiempo, pero obviamente yo como creador de contenido del juego, yo como jugador experimentado en varios videojuegos, les voy a decir que se basan en cambios de equilibrios para tener un modo competitivo. Tristemente MGG no tiene un modo competitivo y nunca lo tendrá, si así es como sigue. O sea, para tenerlo tendrá un reward total. Y bueno, cambio de balance totalmente necesario, chicos. 4 años sin un gen que no se pueda usar es obviamente algo que no se podía ignorar desde mucho. O sea, 4 años sin usar un gen, bro, te hace entender que un juego está mal. Así que se necesitaba un nerf meta, por lo cual se escuchó. Se va a venir un nerf meta y se va a venir un aumento de mutantes necros, que era el gen que no se podía usar. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, suscribirse al chicos, porque apenas salga estos cambios de balance, pues por aquí por el canal tendrán la explicación de aumentos de cada uno y los nerfeos. Así que activen la campanita para no perderse de nada de esto. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Did the chain, torn off for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.